¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde en Casa, en esta tarde que se presenta bastante agradable. Fíjense que ahora tenemos 18 grados, no va a haber mucho más. Hoy fue una mañana fría, pero estamos teniendo jornadas bastante agradables hoy, mañana y seguramente hasta pasado que vuelvan las lluvias, no así las temperaturas extremadamente bajas. Ojalá que ya no vuelan porque estamos en el último mes, en los últimos 15 días del invierno 2017. Tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Una de ellas es una noticia generada en el exterior del país, en Estados Unidos concretamente, que afecta a personas de otros países mucho más que a las uruguayas, pero a las uruguayas también. Me refiero a esta decisión del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien oficializó el fin del programa DACA, un programa que se había instrumentado durante el gobierno del expresidente Barack Obama y que afecta a la posibilidad de formalizar su situación frente a la ley estadounidense de unos 800.000 emigrantes, o sea, inmigrantes en Estados Unidos. Esto ha generado polémica en todo el país, en todo Estados Unidos, por cierto. El propio expresidente Obama la ha calificado como una decisión cruel y errada, la de Donald Trump, pero vamos a hablar con un inmigrante que ocupa un cargo de director ejecutivo en el Centro del Inmigrante en Staten Island, en Nueva York. Se llama Fabio Ramírez. ¿Cómo estás, Fabio? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo grande para la gente de Uruguay. Bueno, ¿cómo calificarías esta decisión de Donald Trump y qué efecto práctico en un tiempo más o menos inmediato va a tener sobre, se calcula, cerca de 800.000 jóvenes inmigrantes? Bueno, es algo triste, obviamente, pero es algo que esperábamos. Es algo que se había anunciado primeramente en la campaña, durante la campaña de quien es ahora el presidente Trump. Es decir, que es algo que preveíamos y que sabíamos que podía suceder. No sabíamos qué tan inmediato iba a ser y cuáles iban a ser las implicancias directas, que recién las conocimos el día de ayer a través del memorándum del Departamento de Seguridad Interna. Y obviamente, como tú dices, afecta la vida de al menos 800.000 jóvenes y sus familias, porque afectar a los jóvenes también afecta a su familia, es decir, que el número se multiplica. Y lo más importante para tener en cuenta a estos jóvenes es que son buenos ciudadanos. Son chicos que llegaron a este país siendo niños o adolescentes, son chicos que han estudiado o que ya se han graduado de la escuela, chicos que están trabajando, que pagan impuestos y que muchos de ellos este es el único país que conocen. Claro, se puede dar ese absurdo de que sean personas que toda su vida la pasaron en Estados Unidos, que probablemente como tanto sientan, bueno, a su patria de origen, pero también al país que los recibió, que hablen inglés fluidamente, que estén insertos en la vida productiva y que por un tema de documentación terminen deportados. ¿Este es el horizonte que les espera? Bueno, depende. La pelota hasta ahora en terreno del Congreso de los Estados Unidos, quien definitivamente tiene que ponerse a dirimir qué es lo que va a suceder. Hoy esto incluso lo tuiteó el propio presidente, diciéndole al Congreso hagan su trabajo ahora, el día de ayer. Lo cierto es que con la derogación de la acción diferida, esto le da 6 meses, ya que es efectiva al 5 de marzo del 2018, pero hasta entonces tiene el Congreso para tratar de sacar alguna ley, de promulgar alguna ley que proteja a todos estos jóvenes y que puede ser que les extienda un periodo de gracia, o puede ser que les dé un paso a la residencia o incluso a la ciudadanía, si es que pasa una legislación. Hay, por supuesto, mucha incertidumbre, principalmente porque el Congreso está controlado en este momento, las cámaras, por el Partido Republicano, que es un partido que ha sido muchas veces un poco reacio a los cambios migratorios. Pero bueno, esperanza es lo que en la juventud hay y en las familias, por supuesto, preocupación indudablemente. Y bueno, estamos a la expectativa de eso para tratar de ayudar a nuestra comunidad tan lejos como podamos. Sí, además esto se da porque la excusa que pone Trump y bueno, quienes apoyan esta medida para interponer este recurso es que hacerlo en beneficio de los empleos y la seguridad de los trabajadores y ciudadanos estadounidenses, ¿no? Cuando Estados Unidos está en un momento
de cifras excepcionalmente bajas de desocupación. No parece ser un problema real para los Estados Unidos y, bueno, menos personas que están insertadas en la vida productiva, estudiantes, etcétera. Por supuesto. De hecho, hay varias empresas, entre ellas las empresas más grandes de telecomunicaciones, que han estado empujando muy fuerte para que se les dé un paso a la ciudadanía a estos jóvenes y también por una reforma migratoria. Cuando hablo de las empresas más grandes de telecomunicaciones, estoy hablando de Google, de Facebook, de Microsoft. Empresas que han sido muy fuertes, con mensajes muy claros al gobierno diciéndole: nosotros necesitamos a estos chicos para que continúen trabajando, los necesitamos aquí porque de lo contrario estamos comprometiendo la economía del país. Y de acuerdo a varios research que hay, entre ellos el de Pew Center, hay darle paso a estos 800.000 jóvenes a la ciudadanía contribuiría en más de 460.000 millones de dólares en la próxima década a la economía del Estado. ¿Cuántos de estos jóvenes son, por ejemplo, mexicanos y de otras nacionalidades cuantitativamente relevantes? No hay cifras, no manejamos cifras oficiales discriminadas por país, por diferentes razones. Una de ellas es que no hay datos oficiales públicos sobre las nacionalidades. Y en comunicación, incluso esta mañana estuve hablando con Paulín Davis, con la cónsul general de Uruguay en New York, con la cual tenemos una estrecha relación, sobre todo cuando pasan estas cosas, para tratar de ayudar a la población uruguaya. Y sabemos que hay miles de jóvenes uruguayos que aplicaron y que son beneficiarios de DACA. No tenemos una cifra, sabemos que andan fácilmente en un par de miles, pero no tenemos un número para dar públicamente. ¿Puede ser que haya algo de 4.000 y tantos de jóvenes uruguayos? Puede ser, sí. ¿Qué destino puede tener esta medida en el ámbito del Congreso? Porque tú decías que el Partido Republicano controla la Cámara de Representantes, pero el senador John McCain, senador republicano, ex candidato presidencial, un hombre muy influyente, muy respetado, está en contra de esta decisión de Trump. Correcto, y hay varios tanto senadores como congresistas que están a favor de cierta legislación para los soñadores, para los dreamers. Incluso hay dentro del Congreso varios proyectos que son bipartidistas, que son de los dos partidos, y que están impulsando diferentes pasos sobre cómo regularizar, digamos, la situación de los soñadores. A esos proyectos bipartidistas son a los que se le tiene un poquito más de fe, pero también es cierto que el año que viene tenemos elecciones a nivel del Congreso. Hay muchos senadores que también van por reelección, por lo tanto también hay cierta influencia de que ciertos candidatos quieran no perder sus bases y por el contrario fortalecerlas. Es decir, que también está ese condimento de la cultura y de la política típica de un año electoral, y eso va a pasar el año que viene. Es decir, que hay esperanza, pero tenemos que ser realistas, tenemos que tener los pies en la tierra y saber que puede haber una legislación como puede que no. Y tenemos que estar, más allá de que tengamos la esperanza de que pueda haber una legislación, tenemos que estar listos para que no exista una legislación después del 5 de marzo del próximo año. Claro, se puede terminar en la locura de que haya cientos de miles de deportaciones de jóvenes que nunca cometieron ningún delito, salvo ser hijo de inmigrantes, ¿no? Bueno, sí, como bien lo dices, una vez que el programa finalice el 5 de marzo, si no hay otra orden ejecutiva por parte del presidente o no hay una legislación por parte del Congreso, lo que pasa es que al día siguiente automáticamente todas esas personas son indocumentadas, lo cual sería un gran golpe porque estos chicos confiaron en el gobierno de los Estados Unidos cuando les dijo: vengan con su información, vengan a nosotros que los vamos a proteger, apliquen para este programa que los vamos a proteger. Confiaron y sería una gran traición a la confianza de estos jóvenes. Pero lo cierto es que si no hay una resolución, el día siguiente son indocumentados y bajo el plan actual que tiene el Departamento de Seguridad Interna no hay prioridades en cuanto a la deportación, es decir, que cualquier indocumentado puede ser deportado. Exacto. Fabio, ¿pero tiene alguna vía de salida, es decir, de legalizar su situación en estos meses?
Hay chicos que sí, hay chicos que nosotros siempre recomendamos a todo el mundo que hagan un screening, que vean a un abogado de inmigración o el representante acreditado que les pueda decir si, de acuerdo a su situación, pueden calificar para algún otro tipo de alivio migratorio. Por ejemplo, hay chicos que se casaron con ciudadanos estadounidenses y entonces podrían hacer una petición familiar, una I-130, hacer una petición familiar y aplicar porque son esposos de ciudadanos americanos, o algún otro tipo de alivio migratorio en el caso de las visas U, las visas T, gente que ha sido víctima de repente algún acto de violencia, podría calificar. Es decir, que nosotros siempre recomendamos que hagan una entrevista con un abogado de inmigración que le diga si pueden calificar para algo más. Pero si no pueden calificar para nada más, que también es la situación de un alto porcentaje, y lamentablemente hay que esperar por el Congreso para ver si realmente pasa una legislación en los próximos 3 meses. Está claro. Bueno, Fabio, muchas gracias por este contacto y seguramente haya novedades. Supongo que los inmigrantes tampoco se van a quedar quietos, porque como tú decías, esto no solo afecta a estos 8.000 jóvenes, sino a sus familias. Quizás buena parte de sus mayores también estén indocumentados y aunque no lo estén, bueno, genera preocupación porque no se sabe dónde puede terminar este tipo de medidas administrativas restrictivas, ¿no? Por supuesto, hay que considerar que todos estos jóvenes, una de las ventajas que tienen es que se les da un permiso de trabajo, que pueden trabajar legalmente en el país, pueden tener licencias de conducir, si están en la universidad, por ejemplo, pueden pedir becas, las becas federales, que son más a la que todo el mundo obra. Sí. Para Hola. los universitarios. Así que, bueno, obviamente afectar seriamente. Exacto. Sí, además sabemos que buena parte de quienes cursan estudios de posgrado, por ejemplo, en Estados Unidos, son estudiantes extranjeros, son jóvenes extranjeros y muchos de ellos provenientes de países de América Latina. Fabio Ramírez, sí, director ejecutivo del Centro del Inmigrante de Nueva York, muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias a ustedes, Gerardo, un abrazo grande para la gente de Canal 10. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa. En Dedicar servicio de acompañantes saben lo que significa comprometerse con su trabajo. Por eso, crearon el Plan Familiar Platinum. Toda tu familia, abuelos incluidos, sin límites de días por la cuota más conveniente de Plaza. Además, contás con cobertura en domicilio, todo incluido en la cuota. Abonando por débito, el primer mes gratis y 4 meses a mitad de cuota. Dedicar, tu acompañante ideal. Llámalos al 0800 1757. Bueno, recibimos a María Inés Obaldía. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Sí. Yo quería más sol, pero como no hay, aquí estamos. Pero más sol. Todavía no empezó la temporada de sol, estamos en invierno. Hemos tenido un invierno bastante benigno. Sí, sí, de temperatura sí. ¿Cómo está afuera? Estaba un día agradable. Grisucho. No Grisucho. Que ni siquiera es gris, ¿vio? Nada. Grisucho, mirá, mírelo. ahí tenemos, mirá, pero ahí mírelo. hay sol. Ahí, sí, pero fuera del radio del canal, ¿se da cuenta? Hay sol. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo está mal repartido el bizcocho? Sí, claro, pero cosa que usted ya sabía, ¿no? Mirá, ya está en el Parque Rodó. Mirá y cómo... precisa, mire cómo empezó a bajar la Ramírez. ¿Vio? Ahí bajante de nuevo. Ah, Sotelo. Pero no está previsto tormenta, eso es No, una pero leyenda empezó urbana. a bajar. Yo le digo para que cuando la bajante de la Ramírez empieces a ver, pon tus barbas en remojo. Ahí florecer. Cuando yo era niño jugábamos al fútbol. Cuando había bajante intensa, tomábamos esa parte de cancha de fútbol, naturalmente. Piso liso, durito, ideal. Vamos ahora a salir de nuestro estudio, vamos a pedirle a nuestra compañera Lorena Bomio que nos ayude a completar los contenidos periodísticos de esta tarde. Hay una persona... La Lorena Bomio, 7:15 de la mañana, yo estaba en el stand de Carve en la Rural del Prado, un gran ventanal, no pasaba nadie, ¿no? Estaban los muchachos que hacen seguridad, en fin, y de repente veo pasar a Lorena Bomio, con el compañero que hace cámara, saludando, que parecía la reina del carnaval, ¿no? Espectacular.
¿Por qué? Y porque ya estaba saliendo al aire de temprano. Claro. En la Expo Prado 2017. Y saludando de educada. Saludándome a mí, a la Lorena Nachajón, a Nicolás Lucil, compañeros. Colegas que ya estaban trabajando también a esa hora. Exactamente. Y sí, este oficio tiene mucha cosa linda, pero también tiene horarios que no forman parte de los que suele tener la vida normal de la gente. Bueno, tiene muchas cosas lindas. Este tema del que nos vamos a ocupar ahora no es una de esas cosas lindas que tiene la profesión ni la vida. Nos referimos al caso del sacerdote que fue procesado con prisión por abuso de menores. Esto es una situación que se extendió durante años. Las víctimas, o la víctima ahora es un hombre mayor de edad, que hizo la denuncia a pesar del tiempo transcurrido. La justicia le dio curso al punto que decidió aceptar el pedido fiscal y procesarlo con prisión. Hay un pedido de disculpas por parte del cardenal Sturla en nombre de la Iglesia Católica, lo hizo particularmente con sus familiares, pero hay también allí cierto intento por parte del abogado de la víctima, del abogado del sacerdote, de desacreditar a la víctima, decir, bueno, pero fue con su consentimiento, porque claro, esto se extendió durante un tiempo prolongado, si bien era menor de edad, bueno, pero una situación de abuso, y dice Andrea Tuana de la ONG El Paso, que cuando hay abuso no hay consentimiento que se pueda aceptar, ¿no? Lo cual parece razonable. Es que en una situación de menor de edad, la diferencia entre lo que significa el criterio de un adulto y el criterio de un menor siempre convierten este vínculo en un vínculo de abuso. Lo más preocupante de este caso es que además este sacerdote se desempeñaba como director de un colegio. Un colegio, sí. Por lo tanto, su acceso, su vínculo, su cercanía con jóvenes debió ser múltiple. Su influencia, ¿no? Su poder, para decirlo sin vuelta, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, parece tan claro y tan nítido el concepto de abuso en este caso, sin perjuicio de que, bueno, será una persona que será investigada, porque en el marco de una situación tan colectiva, seguramente haya que estar atentos si no va a haber la aparición de alguna otra persona que logre pasar situaciones que hemos visto se pasan como barreras después de mucho tiempo para poder verbalizar y llegar a denunciar una situación de abuso como este caso. Nuestra compañera Lorena Bomio tiene este tema entre manos. Vamos a salir del estudio con ella y vamos justamente a la ONG El Paso. Así es, estamos con la representante de esta organización, Andrea Tuana, también estamos con Marcelo Madjarian, él es psicólogo que trabaja aquí. Esta ONG ha acompañado además al denunciante en todo este proceso y hay como dos capítulos para trabajar en esta tarde, en esta conversación, que tiene que ver uno con la parte estrictamente legal, que ustedes venían abordando también desde temprano, y si viene al lugar los argumentos presentados por el abogado del sacerdote, pero también una parte humana y psicológica que a todos nos ha conmovido. Primero que nada, ustedes están en contra de los argumentos que presentó el abogado del cura. Sí, y además quedó claramente establecido que tanto la jueza como el fiscal tampoco lo vieron de esa manera, ¿no? Sino que evidentemente pudieron comprobar que aquí hubo un atentado violento al pudor, que lamentablemente es la única figura legal que tenemos para encuadrar esta conducta, que es gravísima porque es un abuso sexual, en donde hay una relación de abuso de poder. Eso de por sí ya es violencia, más allá de los medios que se utilicen para el ejercicio de esa relación abusiva. Y además es llevada adelante por una persona que tiene cierta ascendencia moral, religiosa, tanto para la familia del joven como para el joven mismo, ¿no? Eso es algo que realmente hace al contexto de coercibilidad. En ese sentido, el consentimiento no existe. No existe el consentimiento, estamos hablando de un menor de edad, de una persona adulta, estamos hablando de que además en ese momento le doblaba la edad, pero además de ello, en el contexto de coercibilidad, es una relación donde esta persona era un líder espiritual, o como querramos llamarlo, ¿verdad? El sacerdote que guiaba a esa parroquia donde este chico participaba y era parte. Entonces ahí realmente hay un abuso de la autoridad, un abuso de la ascendencia, y claramente este sacerdote utilizó esas estrategias para manipular y para que este chico accediera a esa situación. A ver, esta situación se ha repetido durante varios años, según la información que manejamos. ¿Qué le pasa a una víctima de abusos en todos estos años? Recién ahora el tema sale a la luz y es abordado por la justicia.
Y bueno, en realidad de lo que podríamos hablar es de los efectos como más comunes en este tipo de situaciones, que bueno, en el caso de en esta situación se presentaron todos a partir del trabajo que hemos realizado con la víctima, y bueno, en realidad hay como un fuerte sentimiento de culpabilidad, una sensación como de mucha vergüenza y de timidez a la hora de poder contar, relatar la situación que padeció y poder de alguna manera generar una posibilidad de salida. Ese es parte del contexto en el cual se generan este tipo de situaciones y lo que hace muy difícil que las víctimas muchas veces puedan tener la fortaleza para poder relatarlo, para poder contarlo y para poder pedir ayuda. En el caso vemos que ha sido un proceso también muy largo a nivel psicológico y personal para poder de alguna manera relatarlo y pedir ayuda y tomar como las medidas necesarias para que haya justicia. Pero bueno, capaz que como un buen mensaje es la fortaleza en este caso de la víctima, más allá de mucho sufrimiento y mucho dolor, la capacidad de poder de alguna manera tomar cartas en el asunto, salir del lugar de víctima y poder generar una acción que vuelva a ordenar la situación de alguna manera, en donde él pueda salir de las sensaciones que te mencionaba un poco al principio y poder restablecer el orden que tenían que tener las situaciones como esta. Desde lo psicológico, ¿por qué no está bien hablar de consentimiento? Muchas veces hemos asistido a casos de menores de edad, muchas veces sucede con las mujeres sobre todo, ¿no? Mujeres menores de edad que hasta incluso ofrecen un vínculo, una relación, un encuentro sexual con mayores de edad. ¿Por qué estamos hablando, por qué no podemos manejar el concepto de consentimiento? Y en primer lugar porque para que poder pensar en consentimiento, que es un término que lo podemos utilizar en otro tipo de intercambios de alguna manera, tendríamos que hablar de un intercambio entre iguales, en donde las dos personas podrían tener las mismas posibilidades de elegir si quieren o no consentir tal o cual práctica. En este tipo de situaciones claramente esa asimetría, esa horizontalidad no existe. Por lo tanto el consentimiento queda velado, queda de alguna manera tomado por la situación de poder y por el abuso que la persona, porque el abusador de alguna manera hace esa situación a plena conciencia. También es importante de alguna manera. Las personas que abusan tienen muy en claro esta situación, esta relación de poder, y desde ahí es que generan este tipo de conductas. Por lo tanto, el consentimiento o no de la víctima no tiene valor en el sentido psicológico, por un lado, y bueno, y por supuesto que legal tampoco, ¿no? Andrea, ¿has tomado como una mala noticia entonces el anuncio del abogado que van a apelar el fallo de la justicia? Yo no creo que tenga ningún andamiento esa apelación, porque además realmente la sentencia es muy bien fundada, hay un trabajo excelente hecho por tanto el fiscal Gilberto Rodríguez como por la jueza Ruibal, todo el equipo policial. Realmente a nosotros no nos genera preocupación, es parte del proceso el pedir la apelación. A mí lo que más me preocupa y la peor noticia de todo esto es ver cómo un abogado que además es docente hoy de otros futuros colegas, tiene esta manera de interpretar las leyes con un desconocimiento absoluto sobre lo que es la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas de violencia doméstica, sobre lo que ha sido el avance de todo el conocimiento y el acumulado que hay respecto a las relaciones de violencia, las asimetrías, los abusos de poder. Y también me parece algo completamente condenable que se siga utilizando como estrategia de defensa el querer desacreditar a las víctimas. O sea, eso realmente es una manera muy poco ética y muy reñida con los derechos humanos, pretender ganar tu caso en función de que tú estar queriendo ensuciar o queriendo tergiversar a la víctima, ¿no? Que en este caso se le quiso endilgar como que él tenía problemas con las drogas, etcétera, que en realidad nada de eso viene al caso, solamente podría ser tomado como un indicador de un efecto negativo que el propio abuso le pudo haber generado. Peor todavía, porque en todo caso el abusador, que era superior espiritualmente, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ya para terminar, ¿están manejando otros casos similares que tengan que ver con abusos desde una persona de la religión a otras personas aquí en la ONG? No, en este momento no. Este fue el primer caso que acompañamos de estas características, pero suponemos que a raíz de esto y que además tuvo un buen fallo a nivel de la justicia, pueden haber otros. Y también me gustaría poder decir que la Iglesia tendría que dar otra señal, una señal bastante más fuerte en cuanto a brindar cierto resarcimiento económico a las víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de personas que investigan en lugar de sacerdotes. Esto fue en el ámbito de un colegio, ¿verdad? Un colegio religioso. Esto en realidad, esto sucedió en el ámbito de la parroquia. Pero aún así, ¿verdad? Entonces creo que la Iglesia debería tener una responsabilidad en poder brindar un resarcimiento económico para poder generar las terapias necesarias para superar esto. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, quedan más preguntas, el tiempo es tirano, es un tema todavía para seguir reflexionando y que seguramente va a seguir dando que hablar y ojalá también dé luz a otros casos que puedan estar, otras personas que puedan estar sufriendo situaciones similares. Con esto nos despedimos momentáneamente porque nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más La Tarde en Casa.